A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que halló en él allí. Hermanos, de verdad es un verdadero placer verles hoy en esta mañana, mis hermanos. Espero que tengan apagados sus celulares, pónganlo en vibrador, mis hermanos. Luego a veces uno se le olvida y recibe unas llamadas. Hace un momento alguien me llamó, yo no esperaba que llamara y siempre apago el celular y hoy se me olvidó, mis hermanos. Y apaguen su celular o pónganlo en vibrador, mis hermanos, y concentrémonos, pongan toda su mente, mis hermanos, en atender la palabra de Dios. Puede uno estar viniendo y estar pensando en otra cosa, pero te pido hoy que dejes todo otro pensamiento y te enfoques, te concentres en el Señor en esta mañana, mis hermanos. Y realmente, mis hermanos, en esta mañana les quiero compartir, mis hermanos, acerca de este es el título de la predicación, la oración de reconocimiento. Estamos viendo el Padre Nuestro, mis hermanos. Quizás tú lo has aprendido desde pequeño. Has aprendido el Padre Nuestro, quizás te lo sabes de memoria. Y a veces, mis hermanos, por esta razón, porque lo oímos frecuentemente o lo sabemos, perdemos de vista, mis hermanos, lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Porque lo tomamos como algo mecánico. La semana pasada yo les compartía, mis hermanos, acerca de que Dios es nuestro Padre. Y tenemos que entenderlo. Yo les decía a mis hermanos 4 cosas de Dios como Padre que es nuestro. 4 cosas, mis hermanos. Y eso puede darnos paz. Vivimos en una época muy agitada, estamos estresados, a veces angustiados por diferentes cuestiones, mis hermanos. Por alguna cuestión de nuestra salud o alguna situación económica o familiar, mis hermanos, o de trabajo, o las relaciones están rotas o quebrantadas. Y a veces la paz no la estás disfrutando. Hay estrés, hay angustia, hay ansiedad. Y mis hermanos, ¿cómo poder quitar estas cosas? ¿Cómo poder vivir en paz? ¿Cómo podemos, mis hermanos, vivir en un mundo tan agitado, tener una paz interior? Y este es precisamente, mis hermanos, el objetivo de esta serie de predicaciones. Esta es la segunda, mis hermanos, que tú y yo podamos ir por un camino de paz, el camino a la paz, mis hermanos, el camino a la paz interior, mis hermanos, y basado esto en el Padre Nuestro. Entonces vamos a ver 8 predicaciones, esta es la segunda, y acerca, mis hermanos, cómo podemos nosotros tener más paz interna, más paz interior. Es cierto, somos creyentes, somos cristianos tú y yo, pero eso no quita, mis hermanos, que a veces nos preocupemos. Y alguna vez lo he dicho, lo dije la semana pasada, lo he dicho en otra ocasión, pero hoy lo voy a volver a decir, mis hermanos. A veces cuando nos preocupamos, actuamos como si fuéramos ateos, incrédulos, y no hijos de Dios. Y mis hermanos, precisamente hoy quiero comentarles la segunda oración que habla acerca de este pasaje, mis hermanos, este pasaje de Mateo 6, donde está el Padre Nuestro. Yo quisiera, mis hermanos, que lo revisáramos, este pasaje, y lo leyéramos, mis hermanos. Dice así, vamos a leerlo, mis hermanos, aquí lo tienen en la pantalla, lo tienen en su boletín también, lo quieran leer, o directamente en su Biblia, mis hermanos. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Ustedes deben orar así. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos.
ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado en la pantalla, mis hermanos? Subrayenlo allí, con su pluma o su lápiz, mis hermanos, en esa hoja que tienen allí, mis hermanos. La verdad, esta palabra, mis hermanos, estuve meditando en esta frase durante toda la semana. Y les comento, mis hermanos, a veces uno está tan mecanizado en algunos versículos, mis hermanos, los repite uno de forma mecánica, que olvida uno el verdadero significado, el verdadero sentido. Y me estuve preguntando, mis hermanos, ¿qué es lo que significa que el nombre de Dios sea santificado? ¿Qué es lo que significa que el nombre de Dios sea santificado? Fíjense bien, es la primera oración en realidad. Dice: Padre nuestro, sí, que estás en el cielo. Y la primera petición que el Señor Jesús comenzó a decirles a sus discípulos es precisamente esta: santificado sea tu nombre. Mis hermanos, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa que el nombre de Dios sea santificado? Estuve leyendo varias versiones, mis hermanos, acerca de esto. Y lo que significa es que el nombre de Dios sea valorado, que el nombre de Dios se le dé la importancia que debe tener, mis hermanos. Para santificar el nombre de Dios es necesario que tú y yo honremos su nombre, reverenciemos, respetemos, mis hermanos, para darle el verdadero valor, su verdadera importancia. Eso es lo que significa, mis hermanos, santificar el nombre de Dios. Y fíjate bien, es una petición. Jesús les está enseñando a los discípulos, a la multitud que estaba allí reunida, dice el pasaje, mis hermanos, que estaba sentado en un monte y le estaba enseñando a la gente en el sermón de la montaña, el sermón del monte, mis hermanos, a la gente dice: ustedes deben orar así. Y la primera petición que hace es esta: ustedes deben santificar el nombre de Dios. Dice: Padre, que tu nombre sea santificado. Es decir, que tu nombre tenga la importancia, el valor que sea debido a tu nombre, o que se le debe dar a tu nombre, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué esto es tan importante, mis hermanos? La verdad es que, mis hermanos, el nombre que se le da a una persona, por ejemplo, es importante. El nombre que se le da a una persona, mis hermanos. Por ejemplo, hay alguien que se puede apellidar como un color, rojo, o alguien se puede apellidar como otro color, blanco, ¿no? Mi apellido lo que significa es Castillo. Y alguien, mis hermanos, su apellido puede significar alguna otra cosa. Herrera, bueno, viene de herrero, mis hermanos, eso es lo que significa. Los nombres, los apellidos, de allí vienen, mis hermanos. Y antes se les daba mucho valor a los nombres. En la Biblia, mis hermanos, por ejemplo, encontramos el caso de Jacob, mis hermanos. A Jacob Dios le cambió el nombre. Su nombre significaba suplantador, el que hace trampas, y dice: bueno, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel. Y con el cambio de nombre también hubo un cambio de carácter, una transformación de la persona. Cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro con Pedro, también le cambió el nombre. Se llamaba Simón. Le dijo: ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús le estaba queriendo decir a Pedro: va a haber un cambio en ti, una transformación, un cambio en tu carácter, en tu persona, va a haber un cambio. Pues así es, mis hermanos, y los nombres de Dios también son muy importantes, mucho más importante de lo que significa el nombre tuyo o mío. Los nombres, mis hermanos, el nombre de Dios involucra su carácter. Cuando leemos la Biblia, mis hermanos, vemos los pasajes de la Escritura, lo que los nombres de Dios nos quieren decir, mis hermanos, cuando los leemos o los estudiamos o los vemos allí en los versículos, nos están queriendo manifestar cómo es Dios. Nos muestran su carácter, lo que Dios es, mis hermanos. Es así como comienza esta oración: santificado sea tu nombre. Tú y yo, mis hermanos, debemos orar por esto: que el nombre de Dios sea valorado, respetado, reverenciado, honrado. Y no solo por otras gentes, por ti mismo debes comenzar.
que el nombre de Dios sea valorado por ti, por mí. Que el nombre de Dios, mis hermanos, le podamos dar la importancia de vida. ¿Quién es Dios realmente? Esto es la primera petición, mis hermanos. ¿Pero qué tiene esto que ver con la paz? ¿Qué tiene que ver con la paz? El mensaje, mis hermanos, o la serie de predicaciones es el camino hacia la paz interior. ¿Qué tiene que ver con la paz, el nombre de Dios? ¿Qué tiene que ver con esto, mis hermanos? Yo estoy seguro que tú quieres tener más paz, más tranquilidad, mis hermanos. Y déjame decirte, esto es algo que todos quieren. Pero si tú realmente quieres tener más paz interior, entonces debes comenzar por reconocer quién es Dios realmente. Tú debes comenzar por reconocer quién es Él. Antes que tú hagas incluso cualquier otra petición, tú debes reconocer quién es Dios verdaderamente. Tú debes reconocerlo. Por eso está el principio de esta oración, de esta oración modelo que el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos. Antes que cualquier otra petición, antes que pidas por tus necesidades, debes tú reconocer quién es Dios. Si tú lo reconoces, déjame decirte, estarás en el camino hacia obtener paz en tu corazón, paz en tu mente, paz en tu corazón. Podrás reconocer esto, mis hermanos. La verdad, en la Biblia, mis hermanos, podemos encontrar una gran cantidad de nombres de Dios. Y cada uno de ellos nos dice algo a ti y a mí. Así pues, mis hermanos, en esta mañana, yo quisiera, mis hermanos, que contestáramos esta pregunta. ¿De qué manera honrar el nombre de Dios va a reducir el estrés en mi vida? ¿De qué manera cuando yo honro o tú honras el nombre de Dios, eso va a reducir el estrés en tu vida? ¿Cómo te va a dar más paz el que tú honres el nombre de Dios, el que tú lo respetes, el que tú reconozcas quién es Dios? Por eso se llama el título, mis hermanos, la oración de reconocimiento, porque tú y yo debemos al orar reconocer quién es Dios. Pero es esto: ¿cómo, mis hermanos, puedo obtener más paz? Reconociendo el nombre de Dios. Déjenme decirles 3 cosas, mis hermanos, cerca de esto. Ahí lo tienen en su boletín. ¿Cuál es la primera cosa? ¿Lo pueden anotar, mis hermanos? Yo puedo tener más paz, puedo tener más tranquilidad en mi vida cuando reconozco que Dios es capaz de satisfacer mis necesidades más profundas. Anótalo, por favor, lo que está aquí en la pantalla. Yo puedo reconocer que Dios es capaz de satisfacer mis necesidades más profundas, y eso me va a dar más paz, más tranquilidad, va a quitar más ansiedad y más angustia. Déjenme decirles, mis hermanos, el estudiar los nombres de Dios en la Biblia es más que un mero ejercicio intelectual. Es más allá que mero saber más acerca de cómo le podemos llamar a Dios. Los nombres de Dios nos muestran cómo Él puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestras vidas, mis hermanos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios tiene un nombre: Jehová Shalom. Jehová, Dios es mi paz. Y lo que este nombre, mis hermanos, nos dice es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida con este nombre? Jueces 6:24 dice: Dios es mi paz, es decir, Jehová Shalom, Él es mi paz. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es Él quiere darnos de su paz. Él quiere darme paz. ¿Ya lo anotaron, mis hermanos? Anótenlo, por favor, en ese espacio que tienen. Dios quiere reducir, mis hermanos, la ansiedad de nuestras vidas. Quiere reducir, mis hermanos, Dios, la angustia en nuestras vidas. Cuando vemos Dios es mi paz en la Biblia, eso es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos la última noche antes de que Él fuera entregado, mis hermanos, el Señor Jesús les dijo allá en Juan 14:27, la paz os doy, no como el mundo la da, así que no se angustien ni tengan miedo, mi paz les doy.
¿Saben cuál es la diferencia entre la paz que el mundo da y la paz de Dios, mis hermanos? Déjame decirte, la paz que todo mundo anhela, mis hermanos, se basa en las circunstancias. Es decir, yo quiero vivir tranquilo. Pero eso es una utopía. Mis hermanos, realmente la vida está hecha de problemas. Y vamos a tener un problema y otro, y otro, y otro, mis hermanos. A la vuelta de la esquina nos van a encontrar los problemas. ¿Por qué? Porque la vida es así. Pero lo que se trata es que a pesar de los problemas, tú y yo podamos disfrutar de la paz. Y esa es precisamente la diferencia de la paz que da el Señor Jesús con la diferencia de la paz que da la sociedad o la cultura o el mundo. Muchas personas lo que quieren es vivir tranquilo, es decir, depende de las circunstancias. Pero la paz que da Dios, mis hermanos, no depende de las circunstancias. Está basada en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? No en que no tengas problemas. Puedes tener problemas. Puedes estar enfermo. Puedes tener una situación financiera quebrantada. O puedes tener problemas de relación. Pero puedes estar en medio de eso teniendo el favor de Dios. Él es mi paz en medio de tus circunstancias difíciles, mis hermanos. Jehová Shalom, Jehová Dios es mi paz, mis hermanos, nos recuerda que Dios quiere satisfacer esa necesidad de nuestras vidas. Pero hay una segunda cosa, mis hermanos, déjame decirte, es esto. Nótalo por favor. Dios quiere perdonar mis faltas. Jeremías 23:6, mis hermanos, Jeremías 23:6 dice, Dios es mi justicia, Jehová Sidkenu. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos, allí en Jeremías 23:6. Jehová Sidkenu. Lo que significa, mis hermanos, es Dios es mi justicia. Dios es mi justicia. Eso es lo que significa literalmente. Jehová Sidkenu. Mis hermanos, déjame decirte esto. Vivimos en un mundo injusto. Las cosas no son justas. Si las cosas fueran justas y nosotros pudiéramos decidir, México jugaría la final del Mundial, ¿no? ¿No es así? Si las cosas fueran justas. Si las cosas fueran justas aquí, tú y yo seríamos millonarios, ¿no es así? Eso es lo justo, pensamos nosotros, ¿no? Si las cosas fueran justas, mis hermanos, ¿verdad? No habría los problemas que ahora hay en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, si las cosas fueran justas. Pero vivimos en un mundo injusto, donde lo que prevalece, mis hermanos, es la justicia del hombre, que muchas veces es injusta. Vivimos en un mundo injusto. Ese es el mundo en el que vivimos. Las cosas no son justas de este lado de la vida, mis hermanos. Vivimos en un mundo injusto. Y saben, mis hermanos, el único que puede poner las cosas bien es Dios. Y Dios, mis hermanos, quiere satisfacer una necesidad de nuestras vidas. Él quiere perdonar nuestras fallas, nuestras faltas, nuestra falta de justicia. Él quiere perdonar nuestras fallas. ¿Algo no está bien en tu vida? Él quiere perdonarlo. Dios quiere enderezarlo. Cualquier sentimiento de culpa que tú tengas, Él quiere quitarlo y quiere borrarlo. Dios quiere perdonar ese pecado y quiere limpiarlo y sanarte de la culpa en tu vida. Y este nombre de Dios, mis hermanos, Dios es mi justicia, lo que nos está diciendo es esto. Él quiere satisfacer esta necesidad en ti y en mí. Él quiere satisfacer esta necesidad. ¿Cuál? Perdonar nuestros errores y fallas. ¿Has pecado? Por supuesto que sí. ¿Eres pecador? Por supuesto que aún eres pecador. Yo también soy pecador. Pero gracias a Dios, por la justicia de Él que nos perdona, podemos ir hacia el cielo. Podemos ir hacia la presencia de Dios. Porque Él perdona nuestras fallas. Y es lo que Él quiere hacer, mis hermanos. Y no solo, mis hermanos, el Señor lo ha hecho, mis hermanos, para una ocasión, lo hace de manera continua para ti y para mí. Vas a seguir fallando y te vas a seguir equivocando mientras estés de este lado de la vida. ¿No es así? Vas a seguir teniendo errores.
Y Él quiere perdonar todos y cada uno de estos pecados y errores, tus fallas, todas ellas, y la culpa que sientas también la quiere perdonar. Así pues, mis hermanos, cuando leamos esto en la Biblia, Jehová Tzidkenu, Dios es mi justicia, eso tiene que traernos a la mente esto. Lo que Dios quiere es satisfacer esa necesidad en mí. ¿Cuál? La de perdonar mis faltas. Tercer lugar, mis hermanos, Dios tiene otro nombre. Y hay muchos otros nombres más. Yo solo traje 3 ahora, mis hermanos. Pero hay muchos más nombres de Dios. Pero hay otro nombre, mis hermanos, y es este, Jehová Rofé. Dios es mi sanador. En Éxodo 15:26. ¿Y cuál es la necesidad, mis hermanos, de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo de acuerdo con este nombre de Dios? Lo que Él quiere sanar, mis hermanos, es nuestro dolor. Él quiere sanar nuestro dolor, mis hermanos. Eso nos recuerda a eso. Quiere satisfacer esta necesidad. Déjame decirte que el más profundo dolor en la vida no es el dolor físico. Ese momento mi hermano Mauricio, cuando estaba aquí, le toqué, le dolió, ¿verdad, mi hermano? Quizás le oprimí un poco más su hombro. Hay personas que tienen dolores físicos, sí, por enfermedad. Y para ello es Jehová Rofé, Dios es mi sanador. Pero muchas veces, mis hermanos, los dolores que no se ven, no los físicos, no los de enfermedad, esos son a veces más fuertes y más grandes, más dolorosos. Los dolores que no se ven, los emocionales, los dolores que tú tienes porque tienes relaciones quebrantadas. Quizás en esta semana tú tuviste alguna situación difícil con alguna persona y eso te duele. Quizás has estado viviendo con ese tipo de dolor por mucho tiempo, por semanas o meses. Y entra allí, está en tu vida y eso ha causado una herida. Y hay una herida allí, hay un dolor en tu vida. Pues déjame decirte esto, Dios ve esto y se preocupa por esto. Dios ve esta situación y lo que Dios quiere es comenzar a ayudarte a que tú comiences de nuevo. Dios puede hacer en tu vida lo que nadie más puede hacer. Dios puede hacer eso, lo que nadie más puede hacer. Dios lo puede hacer en tu vida. Por eso, mis hermanos, honrado sea el nombre de Dios. Santificado sea su nombre. Cuando tú pienses acerca de honrar el nombre de Dios, no te olvides de que Jesús habló esto allí en esta oración cuando estaba enseñando a los discípulos. El Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea reverenciado, mis hermanos. Una de las maneras como tú y yo podemos honrar el nombre de Dios es actuar con Él como nuestro Padre Celestial. Darle el lugar que a Él le merece, mis hermanos. Déjame decirte de esto, algunos de ustedes son padres, tienen sus hijos, mis hermanos, tienen sus hijos. Y supongan que tú vas caminando a tu casa y de repente ves a tu hijo allí con un anuncio y dice, trabajo por comida. ¿No es así? ¿Qué sentirías? Yo le diría a una de mis hijas, oye, no estés aquí, ¿qué te pasa si en la casa hay comida? Yo te la proporciono. Para eso estoy trabajando. ¿Qué pensarías de esto? Tu hijo, no te está honrando a ti. No te está honrando a ti como padre para que tú satisfagas sus necesidades, las necesidades de tus hijos. Déjame decirte esto. Dios disfruta la satisfacción de las necesidades de sus hijos. ¿Recuerdan, mis hermanos, los que son padres cuando les dieron su primer regalo a su hijo en Navidad? Yo a veces pienso esto, mis hermanos, a veces uno compra los juguetes más bien para que uno se sienta satisfecho, más bien que para satisfacción de los hijos. Yo me acuerdo que les compré a mis hijas una cocina, mis hermanos, pequeña, ¿verdad? A su tamaño, ¿verdad? Hasta le salía agua, se llenaba un recipiente, mis hermanos, y le bombeaban y salía agua allí para lavar los trastes, mis hermanos, y había un hornito con una luz, le prendían y me tardé
mis hermanos, media mañana armando la cocina, la mañana de Navidad. La armé. ¿Y saben luego qué pasó con esa cocina? Jamás lo usaron muy poco. Y me di cuenta de esto, mis hermanos. En realidad el regalo lo compré para que fuera yo, para llenar mi necesidad, para que yo fuera satisfecho como padre, porque me gusta darle cosas a mis hijas. Y estoy seguro que ustedes también, mis hermanos, han comprado cosas, han hecho cosas para sus hijos, porque ustedes tienen también esa necesidad. Mis hermanos, ¿se sienten bien ustedes comprándoles cosas a sus hijos? ¿O no? ¿Se sienten bien? Pues déjame decirte, Dios es lo mismo. Disfruta, mis hermanos, llenando la necesidad de sus hijos. Y Él disfruta conociendo las necesidades. Y Él desea satisfacer las necesidades, las tuyas y las mías. Y tú y yo, mis hermanos, debemos honrar el nombre de Dios cuando nos damos cuenta que Él es nuestro Padre y además quiere satisfacer nuestras necesidades. Él desea hacerlo. Lean, mis hermanos, este Salmo 79:8. ¿Lo podemos leer juntos? Mis hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice: que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. ¿Sabes? Dios tiene un corazón tierno para ti y para mí. Dios tiene compasión contigo y conmigo. Eso es lo que dice el pasaje. Que tu compasión, Señor, satisfaga pronto nuestras necesidades. Subráyalo o pon un círculo alrededor de esta frase que está allí en la pantalla. Subráyalo. Dios tiene un corazón tierno para nosotros. Y debido a su tierno corazón, debido a su compasión, Él quiere satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial, mis hermanos. La Biblia también nos dice en Filipenses 4:19, mis hermanos, nos dice aquí: mi Dios, a su vez, rico y poderoso como es, no tiene comparación. No hay quien se compare con Él. Pues mi Dios, el que no se compara con ninguno, proveerá a todas las necesidades que ustedes tengan por medio de Jesucristo. Subraya lo que está subrayado allí en la pantalla. La verdad, mis hermanos, tenemos que admitir aquí, en este pasaje, dice, mis hermanos, que Dios va a satisfacer no nuestros caprichos, no lo que se nos antoje. Eso no dice el pasaje. El pasaje, mis hermanos, no dice que va a satisfacer caprichos o antojos. Lo que dice, mis hermanos, es que Dios, tan rico y poderoso como Él está dispuesto a satisfacer necesidades, lo que te haga falta. Él va a satisfacer eso, mis hermanos, todo lo que necesitemos en nuestras vidas. No caprichos, pero sí necesidades. Lo que necesitemos en nuestras vidas, Dios va a proveer para estas necesidades. Esta es su promesa. ¿Y por qué está esta promesa allí en la Biblia? Déjame decirte por una razón. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él nos ama a ti y a mí. Nos ama. Por eso está allí. Yo estoy convencido de esto, mis hermanos. Lo que está escrito allí en la Biblia está escrito porque está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Está escrito por esa razón. El apóstol Juan, mis hermanos, escribiendo su evangelio, él decía, mis hermanos, y muchas otras cosas hizo el Señor Jesús, que no están escritas, pero que si se escribieran, no alcanzarían los libros en el mundo para contarlas. Pero lo que está escrito, mis hermanos, está escrito para nuestra enseñanza. ¿Por qué está escrito esto? Porque lo que Dios desea es que tú estés seguro que Él va a satisfacer tu necesidad, no importa la que sea, no tu capricho. Eso no, pero sí tu necesidad. ¿Y por qué está puesto allí? Porque Él es nuestro Padre, mis hermanos. Y Dios desea asegurarse de que tú y yo estemos convencidos, seguros de esto, mis hermanos.
Es tan vital y tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos estar seguros de esta promesa de Dios, de que va a satisfacer nuestras necesidades. Cuando tenemos necesidades, mis hermanos, se crea una tensión increíble. A veces, mis hermanos, muchas personas están llevando mucho estrés, mucho peso sobre sus hombros. Están pensando así, con mucho estrés y mucho peso, mis hermanos. Y la verdad, a veces, mis hermanos, es tan grande el peso que las personas están encorvadas literalmente en sus vidas por estas necesidades. Hay mucha tensión, muchas cosas. Y estas necesidades, mis hermanos, solo Dios las puede satisfacer. Cuando estamos bajo tensión, mis hermanos, solo hay necesidades que Dios puede satisfacer. No podemos esperar que una persona imperfecta que está a nuestro lado, puede ser nuestro cónyuge, no importa, y nos puede querer mucho. Puede ser un amigo, mis hermanos, un amigo cristiano o un amigo que no es cristiano y nos puede apoyar también mucho. Pero son personas imperfectas, como tú y como yo. Personas imperfectas, mis hermanos, no van a poder satisfacer nuestras necesidades más profundas. Solo Dios perfecto, mis hermanos, las puede satisfacer. Es Dios y puede satisfacer estas necesidades más profundas en nuestras vidas. ¿Saben quién es Tatum O'Neal, mis hermanos? ¿Saben quién es? Ella actuó en una película cuando tenía unos 12 años, mis hermanos, algo así. Se llamaba Luna de Papel, esta película. Ella es hija del actor Ryan O'Neal. Y luego se casó ella con el tenista John McEnroe. Él sí lo han oído, ¿verdad, mis hermanos? Se casó con este tenista, tuvieron 3 hijos y luego se separaron. Ella publicó un libro, mis hermanos, donde ella está relatando su historia. Relata la historia de ella, su vida, mis hermanos, viviendo con un padre que se drogaba, que era actor también, un hogar sin amor, sin aprecio, sin afecto, y luego se casa con un hombre que tampoco le daba aprecio ni le daba amor. No tenía estas cosas. Y se divorció de él finalmente, mis hermanos. Y ella expresó allí en este libro que ella estaba escribiendo, mis hermanos, o que ella escribió, estaba hablando de sus hijos, y dice, bueno, nunca he conocido el amor incondicional, nunca lo he conocido. Solo lo he conocido en mis hijos, son los seres humanos más puros del mundo. La verdad es un amor, es un pensamiento agradable, mis hermanos, es un pensamiento agradable esto, pero déjame decirte, a pesar de que ella piense que son los seres más puros del mundo, y tú también lo puedes pensar de tus hijos, son imperfectos y jamás van a satisfacer tus necesidades, ni jamás te van a amar de manera incondicional como Dios lo hace. Jamás. Dios te ama de manera incondicional, solo Dios. Date cuenta de esto. Yo te pido que hagas una cosa, allí en tu boletín, en tu hoja, es para ti esta hoja. Ahí tienes esta frase, yo te pido que la completes. Dios puede satisfacer mi necesidad de lo que sea, pero debe ser necesidad, no capricho, no antojo. Es tu necesidad, complétalo, para ti. Dios puede satisfacer mi necesidad de ¿qué? ¿Qué necesidad estás esperando que otra persona satisfaga en tu vida? Date cuenta que nadie va a satisfacer estas necesidades, solo Dios. Y tienes que esperar a que Dios cumpla estas promesas que hemos visto aquí en este pasaje, mis hermanos, de Filipenses y del Salmo 79. Y que Dios haga honor a su propio nombre, satisfaciendo esa necesidad en tu vida. Sea lo que sea, Dios puede satisfacer esa necesidad. Habla con Él sobre eso, ora, dile al respecto de esta necesidad, anótalo, yo te pido que la anotes ahora, la necesidad más urgente que tengas, anótala. Y luego te pido que vayas a orar y se lo digas a Dios, Señor, esta es mi necesidad que tengo. Y dísela, habla con Él acerca de esto. Algunos preguntan, bueno, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué
tengo que decirle acerca de mi necesidad. Porque tengo que decirle, déjame decirte esto, la oración no es informar a Dios acerca de tu necesidad, eso no es orar. Dios sabe lo que te hace falta, Dios sabe lo que tú necesitas, pero la oración es depender de Dios, de eso se trata. La oración no es informar a Dios acerca de tu necesidad, no, Él ya lo sabe, pero lo que se trata es que tú al orar aprendas a depender de Dios. De eso se trata orar, no es informar a Dios. Se trata de que tú aprendas a depender de Él. Así pues, si tú escribes esta necesidad allí, la escribes en este boletín que tienes allí, te lo pido y luego vas a ir con Dios. Tienes que orar y decirle, Señor, esta es mi necesidad y quiero depender en esta necesidad de ti. De eso se trata. Eso es lo que te estoy pidiendo. Anota la necesidad más grande que tengas, por favor, anótala allí. ¿Cuál es la necesidad más grande en tu vida? Y dile, Señor, voy a depender de ti en esta necesidad. ¿Sabes? Esta es la oración de reconocimiento, porque estás reconociendo que Dios, en su nombre santo, en su poder, es capaz de cubrir esa necesidad que tú tienes. Hazlo, por favor. Reconoce que solo Dios puede satisfacer tu necesidad más profunda. Un segundo punto, mis hermanos. ¿Ya lo notaron? No lo dejes, no lo dejen. No sé, alguno quizás tiene alguna necesidad variadas, no lo sé, diferentes, pero no lo dejes, anótala por favor, anótala. Segundo lugar, mis hermanos, es esto. Tú y yo, al orar, y para encontrar el camino a la paz interior, debemos reconocer que Dios es más grande que mi mayor problema. Dios es más grande que mis problemas o el problema más grande que yo tenga, mis hermanos. Dios es más grande que eso. Si estás pensando ahora en tu problema, déjame decirte, cualquiera que este sea, Dios es más grande. Él es mayor, mucho mayor, más grande. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando hay angustia o ansiedad en nuestras vidas? Cada vez que tú estás pensando en ese problema, cada vez que estás pensando en esa circunstancia difícil, en esa situación, déjame decirte, esa cosa se está convirtiendo en tu problema más grande. Y vives bajo una tremenda carga puesta sobre tus hombros. Déjame decirte, tú y yo no estamos hechos para vivir de esta manera. No es como Dios quiere que tú y yo vivamos. Cuando el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y también a nosotros, mis hermanos, Él está diciendo, miren, cuando oren, van a orar así. ¿No es así? Le está diciendo, van a orar y cuando oren, van a orar así. En primer lugar, miren, cuando oren, a Dios lo van a llamar Padre. Es así, es lo que nos está diciendo el Padre Nuestro. A Dios lo van a llamar Padre. Y deben darse cuenta de que tienen esa relación con Él. Y justo después de que le digan, Señor, tú eres mi Padre, entonces tú debes decirle a Dios, Señor, Dios, quiero que tu nombre sea honrado en mi vida y en este mundo. Así no, normalmente yo no oro y yo no creo que ustedes normalmente oren así. Muchas veces, mis hermanos, cuando oro, y lo hice esta semana, yo tengo una lista. Y hasta la hice esta semana porque tenía muchas cargas delante de Dios. Estuve orando, mis hermanos, me levanté muy temprano, una madrugada a orar y tenía una lista. Y Señor, para que no se me olviden, tengo que pedirte por estas cosas. Aquí está, necesito esto, esto y esto. Y luego, ¿saben qué pasa? Decimos, hasta luego, Señor. Hasta luego. Aquí está la lista que tengo. ¿Alguna vez has orado así? Seguro que sí. Pero déjame decirte, Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones. Y déjame decirte, tendríamos mucha más paz en nuestras vidas si oráramos como Jesús nos anima a orar.
A veces, mis hermanos, incluso en nuestras oraciones, nos tendemos a centrar solo en nuestros problemas. Y no, mis hermanos, solamente estamos centrados en nuestros problemas cuando oramos. Pero es como si Jesús nos recordara aquí, mis hermanos, yo quiero que me hables de tus problemas. Sí, háblame de tus problemas, pero antes tienes que darte cuenta de que Dios es tu Padre, Él te ama, no importa cuáles son los problemas que tú tengas en la vida, nunca va a dejar de amarte. Y debes darte cuenta de esto. Dios es más grande que cualquier problema que tengas. Dios es más grande que cualquier problema que tengas. La verdad, mis hermanos, debemos ser más pausados al orar. Debemos reconocer que Él es nuestro Padre, Dios, y debemos decirle, Señor, en esta mi necesidad, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea santificado. En esta necesidad que tengo, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tú recibas toda la honra y toda la gloria. No solo, Señor, cúbreme mi necesidad, no solo satisface a eso que me hace falta, sino que en esa necesidad que yo tengo, tú puedas ser glorificado. En esa necesidad. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, del hombre que era ciego de nacimiento, que relata la Biblia? Iba caminando el Señor Jesús con sus discípulos y de repente le preguntan, oye, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque alguno debe haber pecado. Los papás, para que naciera ciego, o él pecó. Por eso está ciego. ¿Quién pecó? Y el Señor Jesús fue muy claro. Dijo, ninguno. Sino esto es para la gloria de Dios. Es así. Tu necesidad y mi necesidad, cuando oremos, mis hermanos, debemos decirle, Señor, cubre mi necesidad, por favor, pero mira, te pido también que en esta necesidad que tengo, tú seas glorificado, que tú seas honrado, Señor, que se demuestre tu poder para que todos sepan que tú eres Dios. Eso debemos orar, mis hermanos, no debemos olvidarnos de esto. Muchas veces solo vamos a orar, mis hermanos, y planteamos nuestra necesidad y ya. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que en esa necesidad Dios debe ser glorificado y honrado. La próxima vez que ores por una situación difícil en tu vida, pídele además de Dios, a Dios, no solo por tu necesidad, sino pídele también que Dios sea honrado y glorificado, que su nombre sea santificado en esa necesidad que tú tienes. No se te olvide. Ora esto, por favor. Óralo. La verdad, cuando tú haces esto, te estás dando cuenta que Dios es más grande que tu problema. Cuando tú lo haces, Dios es más grande que tu problema. Salmo 148:13, mis hermanos, dice, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es, ¿cómo, mis hermanos? Muy grande. El nombre del Señor es muy grande y su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Mis hermanos, cuando tú y yo nos tomamos el tiempo para reconocer la grandeza de su nombre, el enfoque cambia. Ya tú y yo no somos el centro del universo. Ya no es así. Sino nos damos cuenta, mis hermanos, que de la grandeza de Dios. Y no depende de mantener de nosotros, mis hermanos, el control de todas las situaciones, sino depende de Dios. A veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que nosotros somos el centro de todas las cosas. Cuando oramos incluso, pensamos que somos el centro, lo que importa soy yo y que mi necesidad sea satisfecha, pero no es así. Cuando reconocemos que Dios es más grande, mis hermanos, entonces cambiamos el enfoque de nuestra mente y de nuestro corazón. Y entonces, mis hermanos, podemos realmente ver esta verdad, que todas las cosas están bajo el control de Dios.
antes de que tú y yo llegáramos siquiera a existir. Dios ya tenía todo el control de todas las cosas y estaba ya pensando en ti y en mí. Lo que dice el pasaje es que su nombre realmente es grande y su gloria está por encima de todas las cosas. Tenemos que poner nuestra vida en esta perspectiva. Necesitamos, mis hermanos, la seguridad, el darnos cuenta de que Dios es más grande que todo. Y esto lo necesitamos, mis hermanos, para triunfar en la vida cotidiana. ¿Han ido a la Peña de Bernal, mis hermanos? Sí, está allí en camino a Querétaro, ¿no? Es una roca, ¿no? Es una peña, es una roca muy grande. Bueno, no es la más grande del mundo, es la tercera más grande del mundo, esta roca, mis hermanos. La tercera roca más grande del mundo. La primera roca del mundo, mis hermanos, se encuentra en un desierto en Australia. Es una piedra. Es como si Dios, mis hermanos, hubiera ido caminando y hubiera echado esta piedra allí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y dije, ay, se me cayó la piedra y la dejó allí sobre el desierto de Australia. Así. Es una roca, quizás la han visto, mis hermanos, pero es una piedra, parece como de río. Es una piedra gigantesca. Está allí, mis hermanos, esta piedra en Australia. Uno podría pensar, mis hermanos, que es la roca más sólida que existe, mis hermanos. Y la verdad, cuando uno lo ve, dice uno, esto es enorme. Y mucha gente va de todas partes del mundo, mis hermanos, solo para permanecer al lado y tomarse una foto. Esta es la piedra más grande del mundo, allí en Australia. Mis hermanos, déjenme decirles algo. La piedra más sólida del mundo es nuestro Señor. Dice el pasaje, mis hermanos, de la Escritura, Salmo 18:31. En esta versión, mis hermanos, la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Él es realmente una roca sólida. No hay nada más sólido que estar parado en Dios como fundamento y estar seguro, mis hermanos, que cualquier circunstancia que venga a la vida, mis hermanos, no podrá tocarnos, porque Dios es nuestra roca sólida. Es nuestra roca sólida. Déjame decirte esto, cuando la vida es injusta, Dios es nuestra roca sólida. Cuando la vida parece inmanejable, que tú no puedes manejar las cosas y no sabes a quién acudir, Dios es nuestra roca sólida, es nuestro refugio. Cuando las cosas a nuestro lado parece que se caen a pedazos, Dios es nuestra roca sólida. Cuando tú te sientas amenazado, Dios es nuestra roca sólida, mis hermanos. Tú y yo necesitamos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la sólida roca de la seguridad, del amor de Dios para nosotros y el hecho de que podemos permanecer en ese amor. Tú y yo. La verdad, mis hermanos, dice el Salmo 31:3, dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por amor de tu nombre me vas a guiar y me vas a encaminar. Nos dice una verdad allí, mis hermanos. Lo que Dios quiere darte a ti y a mí es seguridad en nuestras vidas. Y al mismo tiempo Él quiere honrar su nombre en nuestras vidas. Tú, Señor, eres mi roca, mi fortaleza. Y por el honor, por amor a tu nombre, por el respeto que te tienes a ti mismo, por honor a ti mismo, Señor, me vas a sacar de este peligro, me vas a guiar, me vas a encaminar, me vas a satisfacer las necesidades, por amor, por honor a tu mismo nombre. Siempre que tengas una lucha en tu vida, siempre que tengas una lucha en tu vida, una de las maneras en que tú puedes honrar el nombre de Dios es confiando en Él. Confiando en Él.
Y déjame decirte, Dios va a ayudarte en esa situación. Siempre te va a conducir, siempre te va a guiar. En estos tiempos, mis hermanos, tan inestables, lo que tú y yo necesitamos realmente es la roca sólida de Dios, el fundamento sólido de Dios para dar estabilidad a nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Escribimos, mis hermanos, ya lo escribieron, Dios es más grande que mi problema más grande. Y puede estar preguntando, ¿y qué pasa si mi problema más grande soy yo mismo? No la circunstancia o la dificultad. Mi problema más grande soy yo. ¿Qué pasa si eso sucede? Si tú estás en ese punto. Mi problema más grande soy yo mismo. Mi problema más grande es mi propio corazón. Mi problema más grande es la lucha que tengo adentro. Mi problema más grande quizás es mi propia inseguridad, o tal vez mi propia culpa, o tal vez mi sentido de que soy inadecuado para las circunstancias que estoy viviendo. ¿Qué pasa si este es mi mayor problema? Déjame decirte este otro versículo de la Biblia. 1 de Juan 3:20 dice, en caso de que nuestro corazón nos reprenda, dice, mayor es Dios que nuestro corazón. Es decir, ¿tú piensas que tu problema más grande eres tú? Pues Dios es más grande que tú también. Y Él conoce todas las cosas, mis hermanos, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Tú y yo necesitamos apoyarnos en la verdad de Dios. Quizás te sientes insuficiente, quizás te sientes inadecuado, quizás tienes una culpa, te sientes inseguro. Y quizás estás luchando con problemas de pecado. Pues déjame decirte, Dios es más grande que cualquier otra cosa. Tú tienes un espacio allí, yo te animo. Quizás tienes un problema. Escríbelo, por favor. Completa esta frase. Dios es más grande que... Completa la frase. Ya completaste una antes. Pero piensa en esto. ¿Cuál es la cosa más grande que tienes ahora de problema? De situación difícil. Quizás eres tú mismo. Pues ponlo allí. Dios es más grande que yo. Dios es más grande que mi culpa. Dios es más grande que mi inadecuación. Dios es más grande que mi frustración. Ponlo. Si es eso. O Dios es más grande que mi problema que tengo en el trabajo. Dios es más grande que el problema que tengo familiar. O Dios es más grande que los problemas financieros que tengo. Ponlo. Lo que sea. Te lo pido que lo pongas. Es un paso de fe. Es un paso de fe. Pero si haces este paso de fe, entonces vas a poner las cosas en la perspectiva adecuada. Y vas a darte cuenta que Dios es más grande que esa cosa. Escríbelo, por favor. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, ustedes recuerdan, está el libro de Job. Es un libro más o menos largo. Y quizás a algunos les gusta el libro de Job, mis hermanos, pero quizás no lo han leído completo, solo la primera parte, los primeros capítulos, mis hermanos, donde a Job le va re mal. ¿Ah? Pierde, mis hermanos, su hacienda. Pierde sus animales, sus camellos, sus ovejas. Pierde todas estas cosas. Pierde también, mis hermanos, a sus hijos, se mueren. Pierde todas estas cosas, mis hermanos. Toda su vida se desmorona. Tiene muchos problemas. Y la mayor parte del libro de Job, mis hermanos, vienen sus amigos, 3 amigos, y le dan consejos. Oye, es que debes hacer esto otro, acerca de estos problemas que tienen. Los amigos siempre dan buenos consejos, ¿no es así? Eso sucedió con Job, mis hermanos. Y al final del libro, ustedes lo leen, mis hermanos, y los animo a que lo lean. Al final del libro, Job se reúne con Dios, está platicando con Dios. Él está pidiendo a lo largo de todo el libro de Job, mis hermanos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y al final del libro, mis hermanos, Dios le habla a Job. Y Dios no le contesta por qué te está pasando esto. Dios no se lo dice. Dios no le dice, mira, te pasó esto por esto.
Dios nunca contesta esa pregunta. Solamente Dios le dice a Job, mira, escucha Job, yo quiero que tú sepas lo grande que yo soy. Y Dios le habla a Job de su grandeza y eso fue suficiente, mis hermanos. Eso es lo que Job necesitaba oír. Eso satisfizo su corazón. Al final Job no necesitaba oír la respuesta a sus preguntas. Lo que necesitaba era conocer a la persona de Dios y darse cuenta de lo grande que era Dios. Por eso Job al final de su libro decía, Señor, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Lo entiendo. Sé cuán grande eres tú, Señor. Ahora lo entiende. No tenía la respuesta a por qué le había pasado todas esas cosas. Eso no era lo importante. Lo importante es que tenía que darse cuenta cuán grande era Dios. Y tal vez eso es lo que tú necesitas. Darte cuenta de cuán grande es Dios. Darte cuenta de esto. Hay muchas preguntas de las cuales no vas a obtener las respuestas. Yo tampoco. Jamás vamos a obtener todas las respuestas. Y quizás para obtener esas respuestas tengamos que llegar al cielo. Pero mis hermanos, sí debemos darnos cuenta de algo. Dios es grande realmente. Y Él nos sigue amando. Y Dios sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Dios es así, mis hermanos. La verdad, yo te pido que abras tu Biblia. Ábrela, por favor. Salmo 61, 1 y 2. No lo tengo en la pantalla, tampoco lo tengo en el boletín. Salmo 61, versículos 1 y 2. Si ya escribiste allí en tu boletín, Dios es más grande que, ya lo escribiste, lo que sea, Dios es más grande que tu problema. Yo te animo a que tú ores esto. Cuando llegues a tu casa, ora esto de la palabra de Dios. Óralo, apropiatelo para ti. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Salmo 61, versículos 1 y 2. Si alguien no tiene Biblia, mis hermanos, si alguien está a su lado, compártale su Biblia allí. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Quién es la roca que es más alta que tú y yo? Dios. Dios. Ora esto. Si tienes un problema, ora esto para ti. Dios es más grande que tu mayor problema. Hay una tercera cosa que yo te quiero compartir hoy. Y es esta. Si quiero encontrar el camino para la paz interior y quiero andar por ese camino, debo reconocer que Dios me llama a formar parte de su familia. Anótalo allí, la palabra familia. Anótalo en ese espacio que tú tienes. Dios me llama. Esta es la cosa increíble. La verdad, mis hermanos, el Dios alto, el todopoderoso, Él nos invita a formar parte de su familia. Eso es increíble. Es increíble, mis hermanos. ¿Saben lo que significa el nombre de Dios? Mis hermanos, el nombre de Dios es la reputación de Dios, es su misma reputación. Hay una diferencia entre reputación y carácter. El carácter es lo que uno es. La reputación es lo que otros piensan que uno es. ¿No es así? Carácter es lo que realmente uno es y reputación es lo que otros piensan que uno es. Bueno, déjame decirte esto. Lo más sorprendente para mí, mis hermanos, es que Dios ha puesto una buena parte de su reputación en nuestras manos. Nosotros, tú y yo, nos llamamos por su nombre. Decimos que somos hijos de Dios, que somos de su familia.
La Biblia nos dice en Efesios 2:19, mis hermanos, aquí, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Subráyalo, por favor. Tú y yo decimos que somos hijos de Dios, somos llamados por su nombre, nos llamamos cristianos por ello, por Cristo. Y si tú crees que Dios, no crees que Dios está poniendo su reputación al darnos simplemente su nombre, a invitarnos a formar parte de su familia, mis hermanos, deberíamos escuchar lo que otras personas dicen porque no son cristianos. Algunos dicen que no son cristianos, mis hermanos, porque han conocido a algunos cristianos que no se comportan como tales y dicen, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Seguramente han oído, mis hermanos, Gandhi. Gandhi, mis hermanos, dijo durante su vida, yo podría haberme convertido en un cristiano si no fuera por los cristianos que yo he conocido. Yo podría haber llegado a haber sido cristiano si no hubiera sido por los cristianos que he conocido. ¿Sabes? La reputación de Dios está en nuestras manos, en la tuya y en la mía. La reputación de Dios, lo que piensan de Dios otros, descansa en la manera que tú y yo vivimos, mis hermanos. Y déjame decirte, formar parte de la familia de Dios, ser un hijo de Dios, debe hacer una diferencia en tu vida. Debe hacer una diferencia, mis hermanos. Déjame decirte esto en primer lugar. Tú debes reconocer y darte cuenta de lo mucho que Dios, tu Padre, te ama. Formas parte de su familia, eres amado profundamente por Él, mucho más de lo que tú te puedas imaginar. En segundo lugar, déjame decirte esto, debe haber una diferencia en tu forma de vivir si eres realmente hijo de Dios. Debe haber una diferencia si eres verdaderamente hijo de Dios. Déjame decirte, en primer lugar, con respecto a estas dos cosas que te acabo de mencionar, no permitas y no olvides no olvides que Dios te ama. Tú debes vivir de acuerdo con el amor de Dios y expresar este amor en tu vida cotidiana. Efesios 3:18, mis hermanos, dice lo mucho que Dios nos ama. Dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, es decir, a todos los hijos de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Debes recordar esto. Te invito a que hagas esto uno de los objetivos de tu vida, que tú comprendas cuán profundamente Dios te ama. Cuán profundamente Dios te ama. Debes comprenderlo con toda cabalidad. Y entonces, una vez que comiences a comprender la profundidad del amor de Dios para ti, entonces debes vivir como hijo de Dios. Debes vivir en ese amor. Efesios 5, mis hermanos, 1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imítalo. ¿Saben, mis hermanos? A veces las conductas no sé cómo se pasan de familia a familia. Pero se van pasando porque uno vive allí y los hijos adquieren esa conducta y lo imitan a uno. Y aun cuando no lo hayan visto, mis hermanos, yo por ejemplo veo a mi hija Damaris. Ella cuando se pone los zapatos, mis hermanos, si trae un calcetín, siempre se jala un poco más el calcetín y luego lo dobla. Y entonces ya doblado, se mete el zapato. Y dice, ¿por qué lo haces, hija? Es que si no lo hago así, cuando meto el pie, entonces el calcetín se estira al deslizarse sobre el zapato y entonces me lastima los dedos. Entonces se jala el calcetín y lo dobla. Y ¿saben? Nunca lo vio hacerlo a mi papá, pero mi papá hacía eso mismo. Mi papá me dijo, hazlo así. Yo nunca lo hice. Pero mi hija lo hace y nunca lo vio hacerlo. Se sacaba el calcetín y se lo doblaba.
para meterse el zapato. No cabe duda que son de la misma familia, ¿verdad? Pues déjame decirte esto. En la mente de otras personas no debe caber lugar a duda. No debe haber lugar a duda. Todos deben saber que eres un hijo de Dios. Porque estás imitando las cosas de Dios. Todos deben saber que verdaderamente eres un hijo de Dios. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Si realmente eres un hijo de Dios, vive imitando las cosas de Dios. Y luego agrega el pasaje, mis hermanos, vivan una vida llena de amor. Y otra vez, afirma el pasaje, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, dice el pasaje, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. No se te olvide nunca esto. Tú eres un hijo de Dios. Eres de la familia de Dios. Y como tales, como hijos de Dios y familia de Dios, representamos el nombre de Dios. Tú representas el nombre de Dios. Si tú estás orando porque el nombre de Dios sea honrado, si tú estás orando porque el nombre de Dios sea santificado, entonces tú debes vivir de manera que el nombre de Dios sea santificado y glorificado. Debes vivir así. Esta es una de las maneras en que podemos honrar el nombre de Dios. Dios nos envía al mundo, a ti y a mí, mis hermanos, para que les digamos a las personas y al ver nuestra forma de vivir puedan decir, me gustaría vivir como tú y ser un hijo de Dios. Cuando tú estás en el mercado, o estás en el trabajo, estás en la oficina o allí en tu propia familia, lo que tú estás diciendo con tu propia vida es un testimonio de lo que Dios es y de lo que puede hacer en la vida de una persona. Tú y yo somos ejemplo al mundo de cómo Dios puede transformar las vidas y cambiarlas, hacerlas diferentes. Tú y yo somos un ejemplo al mundo de lo que la gracia de Dios puede hacer. Déjame decirte, si verdaderamente eres hijo de Dios, vas a santificar el nombre de Dios viviendo como tal, como hijo de Dios, imitando las cosas de Dios. Recuerda esto, la próxima vez que estés hablando con tus amigos. Recuerda esto, la próxima vez que llegue un pensamiento impuro a tu mente. Recuerda esto, la próxima vez que estés viendo la televisión. Tú eres un hijo de Dios. Recuerda esto, la próxima vez que leas alguna revista o que estés relacionándote con tu esposa o tus hijos. Recuerda esto, en todas las cosas eres un hijo de Dios. Hace un momento les decía a mis hermanos, algunos no quieren ser cristianos porque dicen, es que he conocido a otros cristianos y por eso no quieren ser cristianos. Porque los cristianos, mis hermanos, representan el nombre de Dios. Y si eso sucede, lo que significa, mis hermanos, es que como cristianos no estamos haciendo las cosas bien para honrar su nombre. Así pues, mis hermanos, lo que te pido es que tú tomes una decisión hoy. Tomes una decisión hoy. Tú tienes un espacio allí. Si tú, lo que se trata, mis hermanos, aquí, la predicación, y se los he dicho varias ocasiones, y se los vuelvo a decir hoy, no solo es que vengas a escuchar y te vayas, sino es que salgas de aquí tomando una decisión en tu vida. Y lo que te invito es a que tengas allí, tú tienes este pasaje allí, o tienes esta forma allí también en este boletín. Si se trata de honrar el nombre de Dios, y yo soy un hijo de Dios, entonces yo, como hijo de Dios, voy a actuar a través de haciendo esto. Voy a actuar como un hijo de Dios a través de ¿qué cosa? Tú puedes completar esto.
Quizás hay algo que tú tienes que cambiar, pues ponlo allí. Si es algo que tienes que cambiar, puede ser tu manera de hablar. Quizás es que le gritas a tu esposa, o a tu esposo tú le gritas, o a tus hijos. Te comportas mal con ellos, y a lo mejor tienes que comenzar a actuar como hijo de Dios cambiando eso, porque solo así honrarás el nombre de Dios, santificarás su nombre así. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cambia estas cosas, cámbialas, te lo pido, cambia esto. Quizás tienes que comenzar a cambiar tu manera de actuar en tu trabajo. Y tienes que comenzar a actuar como un verdadero hijo de Dios allí en tu trabajo. Pues anótalo allí. O con tus vecinos o en tus diversiones. Lo que te pido es que no lo dejes en blanco. ¿Cómo vas a actuar como hijo de Dios? Date cuenta que tú vas a actuar como hijo de Dios para santificar el nombre de Dios. Ahora, Dios no te va a dejar solo. El mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que puede operar en tu vida para que tú tengas la capacidad de hacer esas cosas. Esta decisión que estás escribiendo, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición para transformar las mentes y cambiar las conductas y los hábitos también. Así pues, yo te pido que tú anotes esto. De lo que se trata, mis hermanos, es que tú y yo santifiquemos el nombre de Dios. Y al santificar el nombre de Dios podemos tener más paz. Así. Podemos tener más paz, mis hermanos. Déjenme concluir. Mis hermanos, el propósito más alto y más noble como hijos de Dios es que honremos a nuestro Señor. Frecuentemente a mis hijas, también a una sobrina que es médico, le dicen, oye, ¿tú eres hija o sobrina de? Y dicen, sí. Yo espero que ellas se comporten como yo espero que se comporten. Y Dios lo que espera de ti y de mí es que nos comportemos como sus hijos. Así pues, dice la Escritura, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Lo que se trata es que confiemos en Él, mis hermanos, y que el gran amor del Señor nos acompañe tal como esperamos de Él. Yo escribí esta oración allí, tú la tienes en tu boletín. Yo escribí esta oración, ahí la tienes en tu boletín. Yo la voy a leer. Y si esta oración expresa el deseo de tu corazón, yo te voy a pedir que después la leamos. Déjenme leerla, mis hermanos. Padre Celestial, el día de hoy decido hacer de tu nombre algo más que solo palabras. Elijo confiar en tu nombre, confío en ti como mi Salvador. Ese es tu nombre. Confío en ti como la persona que está dispuesto a perdonar mis pecados. Confío en ti como mi Señor. Ese es tu nombre. Alguien que está dispuesto a liderar y guiar mi vida, que tiene el poder de hacerme el tipo de persona que tú quieres que sea. Confío en ti como mi proveedor. Confío en ti como mi sanador. Confío en ti como mi roca de seguridad. Confío en ti como mi Padre que está en los cielos. Y oro para que tu nombre, tu carácter, sea reconocido como de gran importancia en mi vida. Que mi vida sea una continua invitación a los demás a unirse a tu familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estas frases expresan el deseo de tu corazón. Si es así, te pido que te pongas de pie.
Y vamos a leerlo, mis hermanos. Déjame decirte, como cristianos a veces decimos, mis hermanos, al orar, oramos de manera libre. Oramos de manera libre, mis hermanos, y de acuerdo con lo que sentimos en ese momento. Pero déjame decirte, también podemos orar algo que hemos escrito. Y podemos tenerlo, mis hermanos. Y si expresa el deseo de nuestro corazón, podemos pedírselo a Dios allí mismo. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, yo te pido que lo leas junto conmigo a manera de oración. Y díselo a Dios. Díselo a Él. Y dile que confías en Él para que Él satisfaga tus necesidades. Que confías en Él porque Él es más grande que tus problemas. Y que confías en Él para que Él te ayude a vivir como un verdadero hijo de Dios. Vamos a leerlo, mis hermanos. Padre Celestial, el día de hoy deseo hacer de tu nombre algo más que solo palabras. Elijo confiar en tu nombre. Confío en ti como mi Salvador. Ese es tu nombre. Confío en ti como la persona que está dispuesto a perdonar mis pecados. Confío en ti como mi Señor. Ese es tu nombre. Alguien que está dispuesto a liderar y guiar mi vida, que tiene el poder de hacerme el tipo de persona que tú quieres que sea. Confío en ti como mi proveedor. Confío en ti como mi sanador. Confío en ti como mi roca de seguridad. Confío en ti como mi Padre que está en los cielos. Y oro para que tu nombre, tu carácter, sea reconocido como de gran importancia en mi vida. Que mi vida sea una continua invitación a los demás a unirse a tu familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.